Vemos el caso de lectura después de escritura, pero en el LOAD. Fijémonos que el LOAD necesita una dirección, ¿no es cierto? Y además necesita el acceso a memoria en esta, la cuarta etapa. Es decir, que recién al final de la cuarta etapa nosotros vamos a tener el dato. Inmediatamente nosotros lo que hemos querido hacer es usar ese dato, es decir, cargarlo y usarlo. Evidentemente no va a estar disponible porque en los registros, digamos, en los registros donde nosotros lo tendríamos que haber tenido, no lo vamos a haber tenido todavía porque el dato no ha arribado, ¿no es cierto? Está todavía, lo estoy sacando de la memoria. Eso quiere decir que no voy a poder hacer la operación. Indiscutiblemente no puedo hacer un cortocircuito, es decir, el cortocircuito no puede, digamos, lo voy a poder hacer, pero voy a necesitar una burbuja. Entonces, esa burbuja que está acá, la voy a tener que meter para esperar el load. Y recién allí voy a poder hacer la operación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos alguna otra opción para realizar esto? Fíjense esta solución por software que nosotros estamos proponiendo, en donde lo que estamos haciendo es cambiando el orden de ejecución de algunas instrucciones. Lo que pretendemos hacer son una suma y una resta. Observemos aquí que tenemos el load y el load no va a estar, no voy a tener el dato, ¿no es cierto? Por lo que vi en la filmina anterior, no voy a tener el dato listo y con un cortocircuito no lo voy a poder hacer. O sea que esta suma no la voy a poder realizar, al menos que yo ponga una burbuja. Entonces lo que voy a hacer va a ser perder un ciclo. Fíjense aquí, ¿no es cierto? Tenemos el load, ¿no es cierto? Tenemos la instrucción esta del load, esta que está aquí, y nosotros a la suma la hemos cambiado, ¿no es cierto? La hemos cambiado por esta instrucción que hace otro load, ¿no es cierto? Inmediatamente después. Entonces fíjense que ahora tenemos un ciclo, entonces habiendo cambiado el orden de secuencias de instrucciones, ¿sí? Este ciclo me va a permitir a mí que aparezca el valor de RC para yo poder realizar la suma. ¿Está claro? Entonces fíjense que aquí el RF, ¿no es cierto? Aparece que no necesita absolutamente nada y después recién hago esta otra sustracción, ¿sí? Esta sustracción la hago aquí, ¿no es cierto? Con este otro valor de RF que yo necesitaba. Entonces lo que he hecho ha sido cambiar el orden de ejecución. En este caso lo ha hecho el compilador, lo ha hecho a través de una planificación y he obtenido mejores resultados. Fíjense que aquí tenemos tres test distintos, uno TEC, un SPACE y otro GSC, ¿no es cierto? Y fijémonos aquí que sin planificar teníamos un tiempo, ¿no es cierto?, para realizar este test de 65 y en este tenemos un tiempo de 25. En cambio en el SPACE tenemos 42 contra 14, 54 contra 23. Es decir, planificar, ¿no es cierto?, para evitar estos stalls, para evitar estas burbujas, es muy beneficioso. Fijémonos, ¿no?, en el caso que no hayamos hecho la planificación, o en el caso que por más que hubiéramos planificado no sea posible cambiar el orden de la instrucción. Lo que tenemos que hacer es meter la burbuja. Para meter la burbuja lo que tenemos que hacer es controlar el contador de programa y controlar aquí, ¿no es cierto?, el decodificador. Es decir, lo que hacemos, ¿no es cierto?, cuando traemos la instrucción. Para lo cual tenemos un detector. Este detector, digamos, estas son las señales de salida del detector. Este detector lo que va a hacer es primero identificar la instrucción, ¿no es cierto?, que yo estoy poniendo aquí con el fin de usar el argumento, ¿no es cierto?, que yo tenía que traer de la memoria. Y segundo, tengo que ver si lo que estoy haciendo es trayendo ese argumento de la memoria o no lo estoy extrayendo de la memoria. Para ver si lo estoy extrayendo de la memoria, voy y me fijo aquí en las señales de control. Fíjese cuál es la instrucción, ¿no es cierto?, que requiere el load. Si la instrucción que yo estoy por hacer aquí requiere el load y el argumento corresponde, yo lo que voy a hacer va a ser meter la señal correspondiente para hacer, ¿no es cierto?, una burbuja, que no es lo mismo que un operation, es una burbuja, es decir, no vamos a hacer nada en esta instrucción. Veamos un poquito más del riesgo de control, ¿no es cierto? Nosotros habíamos estado mirando en unas filminas y habíamos estado mirando en un simulador qué es lo que habíamos hecho, y lo que habíamos hecho era desplazar el cálculo de dirección y la evaluación de las condiciones a las etapas anteriores.
Es decir, fíjense, nosotros aquí tenemos esta suma que está indicada en esta instrucción y después lo que hacemos es un branch en función del resultado de esta suma. Entonces lo que estábamos haciendo era diciendo, bueno, tenemos que saltar, necesitamos esta dirección, necesitamos tomar el valor del contador de programa en esta instrucción, no lo vamos a tener hasta que no hayamos direccionado esta instrucción y sepamos que esta instrucción corresponde a un salto, y además necesitamos saber el valor del loop, es decir, de la etiqueta a dónde está. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a lograr es solamente esperar un ciclo para la instrucción que siga al salto. Fijémonos cómo hacemos eso. Ello que estamos viendo aquí ya lo habíamos adelantado en la parte 3, ¿no es cierto? Pero volvemos a mirar. Fíjense que este es el momento en donde nosotros estamos haciendo la suma de lo que viene por el contador de programa más lo que viene por la etiqueta de salto que nosotros queremos hacer. Y luego lo estamos trasladando a través de estos latch, ¿no es cierto?, hacia el multiplexor y ese multiplexor del contador de programa, de acuerdo a si el valor del testing que estamos haciendo, ¿no es cierto?, corresponde o no corresponde. Fíjense que este testing lo que va a hacer es manejar este multiplexor y lo va a meter aquí o va a meter el del contador de la suma. Se va a terminar manejando el multiplexor. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es sencillamente adelantar esos dos valores. Fíjense que eso sí lo podemos hacer porque el valor del contador de programa ya lo tenemos, ya hemos identificado nuestra instrucción de salto, ¿sí? Y entonces podemos lograr la suma porque tenemos el valor para lograr la suma, y el branch, ¿no es cierto?, apenas nosotros hagamos la operación, que es la que estamos haciendo antes de que saltemos, ¿sí? Estamos detectando si vamos a saltar o no vamos a saltar, lo estamos haciendo y no necesitamos pasar al otro ciclo. Ya aquí, ¿no es cierto?, hemos logrado obtener la dirección y la condición del salto para lograrlo. Con esto lo único que necesitamos es poner un solo. Entonces fíjense que lo que hemos hecho, hemos predicho, hemos supuesto que el salto no se toma. Es decir, lo que estamos haciendo es metiendo la instrucción siguiente, ¿sí? Entonces, si la instrucción siguiente, ¿no es cierto?, no corresponde porque, digamos, la condición es verdadera y el salto sí se toma, lo que vamos a hacer es transformarla en una operation, ¿sí? Entonces esa instrucción se cambia en una operation. Y de lo contrario va a seguir. Es decir, que no vamos a haber perdido una historia en el caso de que la predicción sea correcta. Vemos qué impacto tiene esto, ¿no es cierto?, en nuestro CPI. ¿Sí? Es decir, esto me estoy refiriendo a meter un stole en cada instrucción de salto. Supongamos el caso ideal donde nosotros tuviéramos un procesador con un CPI ideal de 1, es decir, con una cantidad de ciclos por instrucción igual a 1. Pero nosotros tuviéramos una pérdida en la paralelización, entonces el CPI real, ¿no es cierto?, sería el CPI ideal más la penalización media por instrucción. Entonces esto tendríamos que multiplicar la penalización que tenemos por la frecuencia de aparición de cada una de estas instrucciones. Entonces el CPI con un salto, si tuviéramos el 30% de salto, sería 1, que sería el CPI ideal, 1 por 0,3, que es el 30% de las instrucciones que nosotros le tenemos que poner un ciclo a más. Entonces nos quedaría 1,3. Entonces el speed, que es el número de instrucciones, ¿no es cierto?, por el número de etapas, que son 5, y el número de instrucciones por el CPI, que es 1,3, que es lo que nosotros hemos perdido. Es decir, que nosotros lo que tendríamos es un 3,84, es decir, que el 24% en el caso ideal. Fíjense que lo que nosotros estamos diciendo es haciendo una relación entre el speed A real, ¿no es cierto?, y el speed A ideal. Entonces nos queda el 0,76. Es decir, hemos perdido el 24%, dado que el 30%, ¿no es cierto?, son saltos y hemos tenido que meter un stall. Nosotros a lo largo de este capítulo hemos venido hablando tanto de las excepciones como de los fallos, como de las interrupciones. A ver, tratemos de ponerlo en orden a todo esto junto en este momento. Entonces, primero tenemos introducciones, excepciones y fallos. Fíjense que pueden ser síncronas o asíncronas, es decir, pueden tener, digamos que yo puedo saber exactamente en qué momento de la instrucción se produce, o puedo saber, o no puedo tener idea en qué momento de la instrucción se produce. Entonces, con eso me refiero a síncrono y asíncrono.
También pueden estar solicitadas por el programa, lo cual no representa ningún problema, o generadas por el programa, lo cual sí podría generar algún problema. Dentro de las introducciones o entre introducciones, o sea, formar parte de una introducción, o sea, en el medio de una introducción, producirse una excepción o un fallo, o entre la introducción, entre una y otra, lo cual evidentemente no va a ser lo mismo. Entonces luego nosotros debemos continuar y terminar con la ejecución del problema. Esto va a traer problemas. Entonces fíjense en que el solapamiento en la ejecución de las instrucciones lo va a dificultar saber si una instrucción puede cambiar el estado de la máquina sin peligro. Fíjense lo que está pasando. Si yo no estoy ejecutando una instrucción solamente al mismo tiempo, yo estoy ejecutando 5 distintas instrucciones al mismo tiempo y se me va a producir un fallo. ¿Sí? Cualquier instrucción de la que está en el pipe podría haber provocado este fallo. Entonces el sistema debe resolver el problema, debe resolver la excepción, ¿no es cierto? Reconocerla la excepción y ejecutarla. El sistema debe recuperar el estado después, ¿no es cierto? Previo a la excepción. Es decir, eventualmente si se produjo una excepción por un fallo de página, yo debo recuperar el lugar del programa en donde estaba ejecutando. Entonces hay excepciones problemáticas, por ejemplo la que estoy nombrando, que es un fallo de página. Ocurre en el medio de una instrucción y debe ser recomenzable, es decir, esa instrucción yo debo volver a poder reiniciarla, ¿no es cierto?, para tratar de acceder a la memoria y que no se produzca el fallo de página. Ahora, hay otras que son las interrupciones externas, ¿no es cierto?, para lo cual, para reconocer una instrucción externa, lo que tengo que hacer es vaciar el pipeline y ¿no es cierto?, y no entrar operaciones. Yo lo que tengo que hacer es entrar stole, o sea, parar el controlador del programa y vaciar el pipeline. ¿Por qué pasa esto? Porque yo necesito que el pipeline garantizarme que no me vaya a producir ninguna excepción, porque yo hubiera podido meter la interrupción como una instrucción, ¿no es cierto?, a ser ejecutada y seguir ejecutando las que estaban adelante. Pero cualquiera de las que están adelante podría haber provocado una excepción y cuando yo me recupere no va a estar esa interrupción. Entonces el pipeline tiene que estar vacío. Yo tengo que tener una garantía de que no se va a producir una excepción, ¿no es cierto?, cuando yo haya insertado en el programa una instrucción o un comando para atender una interrupción. Evidentemente voy a tener que almacenar el contador de programa con la dirección de la interrupción, es decir, para que cuando termine la interrupción poder retornar a ese lugar. Nosotros al principio de este capítulo hemos distinguido que las excepciones se ocurren en el medio de la ejecución de una instrucción, mientras que las interrupciones nosotros las hemos identificado como al final de la ejecución de una instrucción, porque hemos puesto ahí el módulo que identifica las interrupciones. Fijémonos, las excepciones pueden producirse en la etapa de búsqueda, en la etapa de codificación, de ejecución de memoria. En la etapa de búsqueda, evidentemente, puede ser un fallo de página, ¿no es cierto?, de memoria de instrucciones. ¿Sí? O por ejemplo un acceso no lineado, o sea, en donde yo tengo o en donde yo quiero acceder y, digamos el programa no está alineado, entonces evidentemente me va a tener que producir un fallo y además cuando yo tenga una protección de violación. Estas tres causas son las causas que van a producir un fallo en la etapa de de búsqueda. Después en la etapa de codificación, si tengo una instrucción ilegal voy a tener un fallo. En la etapa de ejecución, ¿no es cierto?, si yo tengo una división por cero, o sea, alguna excepción matemática. También en la etapa de memoria voy a tener un fallo de página, o sea, si la página no está, ¿no es cierto?, o un acceso no alineado, o una violación de protección, porque esencialmente es un acceso a memoria, no que de otro tipo que esta que está acá. Y por último, el write-back no va a tener excepción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fallo de página, ¿no es cierto?, yo voy a tener que reiniciar, ¿no es cierto?, en el lugar donde se produjo el fallo de página. Es decir, todas las instrucciones que están adelante van a haber tenido que terminar. Y esta instrucción que ha producido el fallo de página va a tener que haber arreglado o haber mandado el mensaje para que se arregle el problema del fallo de página y volver a reiniciar para tratar de acceder a la posición de memoria. Introducir una instrucción de trap en la etapa de búsqueda o de memoria, depende de donde sea el fallo de página. Anular la escritura de las instrucciones que producen la excepción y las posteriores. Fíjense que lo que yo estoy haciendo aquí diciendo, che, mira, todas las instrucciones que
para atrás del fallo de página inclusive la del fallo de página, no hagan nada, esperen hasta que el fallo de página llegue hasta el final. ¿Por qué creo que llega hasta el final? Porque terminen las que están adelante. Después tengo que salvar el contador de programa de la instrucción que ha producido el fallo de página, en este caso de la instrucción que está en la etapa de búsqueda, ¿no es cierto?, que produzca la excepción y pasa a ser al de gestión, es decir, para que él tenga la información necesaria para volver. Entonces lo que yo necesito ahora es introducir un concepto que se denomina excepciones precisas. Todas las introducciones anteriores tienen que completarse. Eso es lo que yo estaba diciendo precisa, porque yo necesito que esta termine. La que me ha producido el error es la que está acá, en este momento. ¿No es cierto? Esa es la que no va a poder terminar. Esa es la que me va a llamar al programa para que solucione el fallo de página y va a tener que ser reiniciada. La que produce la interrupción y la siguiente como si hubiera empezado de nuevo. Aclaremos algo que nos los debiéramos estar preguntando. Fijémonos en lo siguiente. Fíjense aquí en este pipeline, donde este era el tiempo. Si todas estas cosas que están aquí están sucediendo en el mismo instante de tiempo, en el siglo siguiente van a estar sucediendo esta y así sucesivamente. Fíjense que aquí podrían haber dado el caso en que muchas excepciones, ¿no es cierto?, en forma simultánea se producen. Es decir, la pregunta es, ¿cuál de todas yo voy y atiendo? Fíjense que acá se produjo una excepción en la TLB de los datos, acá tengo una introducción ilegal, acá tengo una en la TLB de la introducción y aquí tengo un overflow. En cualquiera de las 4 etapas estas diferentes se puede producir una excepción. Fallo de página en memoria y otras excepciones en el resto. Se atiende el fallo de página y se recomienza la siguiente instrucción. Problema, fallo de página en memoria, introducción ilegal, fallo de página en la etapa de búsqueda. La excepción de la segunda y la tercera aparecen antes. Solución. Vector de estado. O sea, la solución es, yo necesito un vector de estado que me diga, ¿no es cierto?, con un bit en cada etapa donde es posible una excepción. Y cada excepción se marca en el vector de estado asociado con la instrucción. ¿No es cierto? Y se impide la escritura, es decir, de aquí para atrás nadie va a escribir nada. El vector se cacha al final de la memoria, ¿no es cierto?, en el rollback y ahí se atienden las excepciones. Es decir, las excepciones se atienden en orden. ¿Y en qué orden se atienden? En la medida que llegan al rollback. Cuando llegan al rollback, para hacer esto yo necesito tener un bit que me diga el estado, si la instrucción terminó bien, es decir, si no produjo ninguna excepción, y en el caso que hubiera producido una excepción, estar marcado y además tener la dirección donde se produjo la excepción para informar a la rutina que va a atender la excepción. Pensemos un minuto en lo siguiente. Nosotros hemos perdido el 27%, ¿no es cierto?, por los saltos, por en realidad errarle a el salto, es decir, al pronóstico que nosotros habíamos hecho por el salto. Entonces, pero ese hierro significa que yo lo que estoy haciendo es poner una historia, o sea, poner una burbuja en el medio de la ejecución del pipeline. Es decir, la instrucción que viene atrás la voy a inutilizar o voy a poner en una burbuja y eso es lo que voy a ver perdido. Probablemente ese 24% esté un poco exagerado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para paliar esta situación, o sea, para enmendarla, o sea, para arreglarla lo más posible? ¿No es cierto? Entonces se puede mejorar el rendimiento introduciendo una instrucción no dependiente del salto en la burbuja. Es decir, ¿a dónde va la burbuja? Yo digo, bueno, acá va a ir una burbuja. Entonces, en donde va la burbuja yo pongo una instrucción que no depende del salto. Evidentemente, esa instrucción tiene que estar antes del salto. Es decir, yo tengo que analizar las instrucciones que están adelante del salto, que no tengan dependencia en las operaciones que yo tengo que hacer delante del salto o en el salto mismo, y esa instrucción sacarla y ponerla ahí. Para hacer eso, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el compilador, pero para hacer eso no solo el compilador tiene que trabajar mancomunadamente con el procesador. El procesador tiene que entender que todas las instrucciones que están puestas delante del salto, ¿no es cierto?, que van a formar parte, a donde debiera ir la burbuja, todas las instrucciones que están puestas ahí deben ser ejecutadas, ¿sí?, se tome o no se tome el salto.
¿sí? Entonces usted dirá, bueno, pero ¿y qué hago yo si no encuentro ninguna introducción, ¿no es cierto? Es decir, todas tienen dependencia de una forma o de otra, o sea, con las instrucciones que están antes del salto o con la misma instrucción del salto, que es lo que hago yo, y pongo un no operation. Eso es lo que hago. Entonces fijémonos los casos que tenemos. Nosotros tenemos este caso en donde tenemos un salto, ¿no es cierto? Y aquí hemos puesto nuestro delay slot. Entonces fíjense que esta introducción, ¿no es cierto? El programa corre así, entonces esta introducción lo que vamos a hacer va a ser ponerla ahí, entonces la vamos a ejecutar sí o sí. Entonces, ¿qué le hicimos? Y nos ahorramos la burbuja, no teníamos burbuja. Fíjense que en este caso nosotros tenemos esta introducción y esto va a dar la vuelta aquí, entonces la introducción esta que está aquí la hemos puesto aquí abajo, entonces siempre la vamos a ejecutar. Aquí después tenemos un delay slot donde tenemos este salto, ¿no es cierto? Y lo que hemos hecho es poner esta instrucción que está aquí, ¿no es cierto?, en el delay slot, ¿sí? Mejora la solución, siempre trabajo útil, o sea, lo que estamos haciendo es siempre un trabajo útil. Y el BIC, la instrucción elegida, no debe modificar la semántica, es decir, no se tendría que modificar la semántica, es decir, no tengo que modificar el resultado final de lo que resulta en la ejecución del programa por haber hecho lo que... Fíjense que esto que yo acabo de hacer, ¿no es cierto?, acabo de mostrar el filmina anterior, me lleva a la modificación tanto del programa como del compilador. La pregunta que yo me hago es, che, ¿esto tiene algún impacto? ¿Se ha servido de algo? Lo que podemos hacer es medirlo, es decir, hacer un benchmark para medirlo. De vuelta volvemos a poner TechSpy y GCC, ¿no es cierto?, en el 80% de las posiciones rellenadas con algo útil. Eso es lo que ha sucedido. El 80% va a haber sido rellenada con algo útil. Esto es la verde y la barra azul es cuando yo no lo rellené. ¿Sí? El resto serán no operations, o sea, el 20% de los que yo no pude arreglar, van a ser 20%. En el GCC el 22% de las instrucciones son saltos. Entonces fíjense lo que pasó. Yo tengo uno que es mi CPI ideal, 1 menos 0,48 por el 22%. Entonces en definitiva yo perdí el 11%. Fíjense cómo, ¿no es cierto?, de 58 que tenía me vine a 48, ¿sí? Entonces es mucho, digamos, la ventaja que yo puedo obtener, ¿no es cierto?, habiendo rellenado el slot. Hagamos un resumen de lo que hemos visto de los procesadores segmentados. Hemos dicho que todas las instrucciones deben tener la misma duración. Evidentemente todas las instrucciones, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo referencia es todas las etapas, o sea, todas las partes de una instrucción deben tener la misma duración. El rendimiento ideal, ¿no es cierto?, si ponemos si ponemos todas las etapas en serie de las instrucciones, es que el CPI, es decir, que los ciclos que nosotros empleamos por una instrucción sean 1, es decir, nuestro CPI ideal es 1. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos tenido riesgos estructurales y de datos, ¿no es cierto?, escritura después de escritura después de lectura, se resuelven por cortocircuito. Y después hemos tenido riesgos de lectura después de escritura, ¿no es cierto?, en instrucciones del tipo R se solucionan también con cortocircuito. Perdón, esto se resuelve con construcciones, o sea, con infraestructura. Luego, los riesgos después de escritura en las instrucciones LOA implican parada del procesador. Ayuda al compilador planificando las instrucciones. O sea, lo que yo hice fue cambiarle el orden, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible y arregle esa historia. Y después tengo los riesgos de control. Tengo las paradas y los saltos retardados con ayuda del compilador. Entonces lo que hago es poner acá hice varias cosas. Una de las cosas que hice fue adelantar las operaciones y después otra de las cosas que hice fue poner un delay slot. Muy importante, las instrucciones empiezan y terminan en orden. Fíjense que esto es fundamental, ¿sí? Y quedó muy claro cuando vimos el problema de las excepciones. ¿Por qué tienen que empezar y terminar en orden? Porque si hay yo le cambié el orden, digamos, del orden que estaba en el programa en tiempo de ejecución y perdí ese orden que yo cambié, yo en el fondo cuando se produjo una excepción nunca voy a saber cuáles son las instrucciones que se ejecutaron y cuáles son las instrucciones que no se ejecutaron, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si las instrucciones tienen diferente duración? Sí, bueno, o sea, podrían tener diferente duración, ese sería otro problema. Entonces, si nosotros tenemos diferentes instrucciones, tenemos diferente duración y usted dirá, pero ¿por qué va a poder pasar esto? Es muy sencillo, porque tengo instrucciones aritméticas de puntos flotantes que necesitan más ciclos. Entonces, puede ser que las instrucciones tengan diferente duración.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y me va a cambiar el orden. Y si me cambia el orden, me va a ser muy complicado recuperarlo. O por lo menos voy a tener que hacer algo si he cambiado el orden para recuperarlo. Fíjense que nosotros en la idea de arreglar los riesgos estructurales, una de las cosas que hemos hecho o hemos pensado o se nos podría recurrir es, ¿no es cierto?, en la unidad de ejecución poner unidades especializadas tanto para hacer las operaciones de punto flotante como para hacer las operaciones de enteros, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hemos puesto múltiples estaciones para hacer cada una de ellas. En el caso típico, las operaciones en puntos flotantes, estructuras de etapas del procesador. Es muy necesario poner hardware adicional, que es lo que estamos diciendo. El problema que trae esto, ¿no es cierto?, trae riesgos estructurales. Mayor penalización en los riesgos de lectura después de escritura. ¿Sí? Vamos a ver qué va a pasar eso, porque una instrucción va a pasar más rápido por acá y otra va a pasar más lento por acá. Y vamos a tener un problema que es la finalización del fuera de orden, ¿no es cierto? Entonces acá probablemente se nos solapen algunas instrucciones, ¿sí? Entonces, eso es en el fondo lo que nos va a tapar. Fijémonos más detenidamente. Veamos con más detalle lo que dijimos en la firma anterior, es decir, aumentar la infraestructura aquí en la unidad de ejecución con el fin de acelerar los procesos que vienen por la unidad de ejecución. Miremos aquí que tenemos esta unidad que lo que hace es ejecutar operaciones de entero y esta unidad lo que hace es ejecutar de operaciones de punto flotante. Esta acaba de calcular la dirección y esta va a ser una división. Fijémonos que en principio los dibujos son distintos, es decir, estos dibujos que están aquí, ¿no es cierto?, se asemejan a un pipeline y este que está aquí se asemeja a algo que tiene todos estos ciclos para realizar la operación. Fijémonos que la unidad de entero, ¿no es cierto?, tiene un intervalo de inicialización, es decir, que esto me va a tardar un ciclo, digamos, para terminar. Y el tiempo que yo voy a tener que esperar no va a hacer nada, es decir, que inmediatamente en el ciclo siguiente yo la voy a poder usar a esta unidad que está aquí. Fíjense que en esta nos va a quedar más claro. Fíjense que esta tiene 4 etapas, ¿no es cierto? Esto va a estar, tiene un ciclo, un solo intervalo de inicialización, es decir, en el ciclo siguiente yo lo voy a poder usar, pero la instrucción va a estar 3 ciclos más adentro esperando para salir. En cambio en esta, que tiene 7 etapas, ¿no es cierto? La voy a poder usar de inmediato, pero va a estar 6 ciclos aquí esperando para salir. Es decir, 6 ciclos más esperando para salir. Eso es la latencia de uso. Es decir, ¿cuánto tiempo más la estoy usando? Si usted se fija, usted suma 6 más 1, le va a dar que tiene 7 unidades, que son la cantidad de ciclos que necesita la etapa esta para realizar una operación. ¿Sí? Entonces, acá ya se va a producir un problema, es decir, si viene una instrucción, ¿no es cierto?, y la que sigue una instrucción de punto flotante, esta va a salir primero que esta otra que está acá, y probablemente si viene otra, va a salir primero que esta que está acá, entonces el orden de ejecución aquí se me va a ver cambiado. Acá hay una que tiene un problema totalmente distinto, es decir, esta instrucción de división necesita 24 ciclos para realizarse, pero hasta que no termine de realizarse yo no voy a poder meterla, no voy a poder usarla de nuevo. Entonces fíjense que es muy distinto, ¿no es cierto?, el servicio que nos va a dar esta etapa que está acá que esta otra etapa que está acá. Esta literalmente es un pipeline y esta literalmente es un multiciclo. Entonces fíjense en que el problema que acabo de generar es que las instrucciones aquí van a llegar de fuera de orden, ¿no es cierto? Sí, eso va a ser el problema. No suele estarse en meta y detectar el riesgo de parada del procesador. O sea, lo que voy a tener que hacer es ponerle el orden de alguna forma. O las pongo en un buffer acá para de alguna forma reordenarla o las espero hasta que ellas terminen. Fijémonos, acá hay un par de casos en donde nosotros tenemos lectura después de escritura con el problema que acabamos de escribir en la filme anterior. Fíjense que acá tenemos un LOAD, ¿no es cierto?, a F4, entonces yo te saco de memoria un valor, que no hay ningún problema, un cortocircuito y la cosa más o menos va a andar, pero yo tengo una multiplicación entre F6 y F4 para ponerla en F0, y fíjense que la multiplicación, ¿no es cierto?, va a tardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos, que es lo que nosotros hemos dicho. Y si nosotros pretendemos
usar F0 como argumento de la suma que tenemos recién, lo que va a suceder es lo que habíamos estado diciendo, vamos a tener que poner la cantidad de esto suficiente para lograr, bueno, y además de hacer un cortocircuito, de lograr usar el resultado que me da esta multiplicación. Acá pasa exactamente lo mismo cuando quiero hacer un estore, porque esa suma de puntos flotantes necesita, ¿no es cierto?, 4 ciclos, entonces lo que necesito es poner 3 estoles para tenerla, ¿no es cierto?, disponible. Entonces, fíjense que hay un mayor impacto en el rendimiento. La granulación de las instrucciones implica más ciclos de detección. Es necesaria una planificación más cuidadosa en la instrucción. A ver, estoy diciendo, che, si yo cambio el orden de estas instrucciones, no podré tener menos estoles aquí, y es posible. Fijémonos, aquí nosotros tenemos multiplicación, suma y operaciones del tipo R, ¿no es cierto? Para el mismo caso que habíamos puesto con el aumento de la infraestructura en la etapa de ejecución. Entonces miren lo que pasa, no estamos mirando acá que haya dependencia, sino que estamos mirando aquí que las instrucciones se ejecuten y fíjense en cuándo terminan, ¿no es cierto? Estas instrucciones han terminado mucho antes, inclusive estas dos, ¿no es cierto? Esta todavía no terminó y esta que está acá ya terminó. Entonces las instrucciones van a haber terminado fuera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué problema puedo tener con esto? Y cuando nosotros tengamos una excepción vamos a tener conflictos. ¿Sí? Las introducciones acaban en orden distintos a las que hemos lanzado. Problemas, conflictos por escrituras simultáneas en registro, aparición de riesgo de escritura después de la elección y problemas con las excepciones. Estos dos problemas son los que vimos en la filmina anterior y este es el que acabamos de decir aquí. Muy importante, las introducciones empiezan en orden y terminan fuera de orden. Entonces nosotros de alguna forma tendríamos que hacer que las instrucciones terminen en orden, ¿sí? O sea, que empiecen en orden, probablemente se ejecuten fuera de orden, pero que terminen en orden. ¿Y para qué? Para poder, ¿no es cierto?, evitar estos dos riesgos que estamos diciendo aquí, más el riesgo de las excepciones y que se logran las precisas. Evidentemente esta solución que nos parece muy bonita de poner instrucciones multiciclo y tiene conflicto por escultura simultánea en registro, o sea, hemos visto que logramos que los registros la consecuencia es que los registros se escriban en el mismo momento, ¿no es cierto? Problema si el bloque de registro tiene un único puerto de escritura, evidentemente, a ver, podríamos lograr que se escriban simultáneamente los registros, sí, con múltiples puertas. Lo que no podemos lograr es que se escriba el mismo registro simultáneamente. ¿Sí? Solución, lo que tenemos que hacer es detectar en la etapa de registro de codificación las instrucciones que produzcan el conflicto. Si las instrucciones producen el conflicto, vamos a hacer lo mismo que hacemos con los cortocircuitos. Y después de tener las instrucciones, ¿no es cierto?, al final de la ejecución. Necesario el estándar las prioridades de acceso, dar mayor prioridad a las unidades con mayor latencia. Lógica de chequeo, detección en 2 puntos. Evidentemente acá vamos a tener que hacer algo, porque esto claramente nos está mostrando la pista de la solución, pero no nos está mostrando la solución. Cuando lleguemos al tomázulo con el robo, vamos a ver qué es lo que se hace para arreglar este problema. Fijémonos cómo es un MIT R400, ¿no es cierto? Perdón, R4000, ¿no es cierto? El que tiene 8 etapas, ¿no es cierto? Ha sido segmentado en 8 etapas. Entonces lo primero que hacemos es la primera, fíjense que esta parte que está aquí, ¿no es cierto?, que es IE, IF y IS, ¿no es cierto? En la primera mitad de búsqueda de las introducciones, inicia el acceso a la cacha de introducciones, ¿no es cierto?, actualizando el contador de programa. Ahora fíjense que la segunda mitad de la búsqueda de la introducción completa el acceso a la cacha. Entonces ahí puede ser que se dé o no se dé, pero ahí completa el acceso a la cacha. Después viene la parte del registro de codificación, no sé si esta parte que está acá, dice comprobación del acierto de la cache, perdón, esta parte que está acá, sí, está bien, de la cache, decodificando y buscando el registro, ¿no es cierto?, que se necesita. Después viene la parte de ejecución, ¿no es cierto? La operación del ALU, calcula de la dirección efectiva, evalúa la condición de salto, calcula el destino, lo que sea. Después viene DF, que es el inicio de la búsqueda de los datos. ¿Sí? Entonces fíjense que la búsqueda de los datos va a tener 3 etapas, que es inicio de la búsqueda, segunda mitad de la búsqueda de los datos y chequeo de las etiquetas, determina si el acierto de la cacha. Ya vamos a ver bien qué es esto de determinar si el acierto de la cacha o no, y vamos a ver que esto tiene absolutamente sentido. Y por último viene la posescritura, de decir, aquí nosotros hacemos el reval.
¿no es cierto? Los datos se encuentran disponibles al final de DS, aunque todavía no se ha comprobado, digamos, si el dato es o no es el que nosotros necesitamos, ¿sí? Con esto del etiqueta. Fijémonos en lo que ha sucedido por agregar más etapas. Fíjense que hay 2 ciclos de latencia de los LOA. Claro, si le agregamos la etapa de los LOA, ¿no es cierto? Con los cortocircuitos. Y 3 ciclos de latencia con los saltos. Evidentemente, también en la unidad de ejecución hemos alargado lo que hemos estado haciendo. Los datos retardados de un ciclo, bueno, ahora podemos tener 2, ¿no es cierto? Acá dice Prediction Not Taken, ya vamos a ver qué es lo que es esto cuando veamos los predictores, ¿sí? Entonces fíjense que acá continúa la ejecución ¿no es cierto? Y se abordan en caso que los saltos se tomen. Bueno, vamos a ver esto exactamente cómo es cuando vayamos a ver el tema de la predicción de los saltos. Fíjense, aquí tenemos el 1000 R4000 que venimos haciendo referencia recién, ¿no es cierto? Que las operaciones de punto flotante tienen 3 unidades funcionales: divisor, multiplicación, sumado en punto flotante. Es decir, las tiene puestas en paralelo como habíamos visto al principio cuando queríamos arreglar los problemas estructurales de la unidad de ejecución. Las diferentes unidades son usadas para completar una operación. Operaciones con duración entre entre 2 ciclos para una negación y 112 ciclos para una raíz cuadrada. Fíjese que el espectro de cómo varía la cantidad de ciclos por instrucción es muy amplio. La segmentada con un total de 8 estados, y la descripción de las etapas es la siguiente que tenemos acá: etapa de suma, de mantisa, etapa de división, etapa de seteo de excepción, una etapa de multiplicador, segunda etapa de multiplicador, etapa de redondeo, de desplazamiento, y otra etapa de desplazamiento. Como vemos, cada una, ¿no es cierto?, tenemos una etapa especializada para cada una de las cosas que queremos hacer. Fijémonos entonces ahora lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, con nuestro 1000 DR4000, ¿no es cierto? Veamos el rendimiento, ¿no es cierto? Evidentemente no vamos a alcanzar un CPI de 1, pero veamos en qué hemos gastado, ¿no es cierto?, nuestros gestoles, es decir, en qué hemos gastado, ¿no es cierto?, digamos, cuáles son las cosas que han perjudicado, ¿no?, y que no hemos podido alcanzar nuestro rendimiento de CPI de 1. Acá tenemos los gestoles de los LOA, ¿no es cierto?, 1 o 2 ciclos. Fíjense que aquí el rojo, ¿no es cierto?, marca la base, es decir, si nosotros tuviéramos un CPI ideal de 1. Y estos que están aquí son los distintos benchmark que vamos a estar poniendo. Entonces aquí esta es la base. El rojo son los gestoles por LOA. Cada uno de estos benchmark, ¿no es cierto?, tiene una implicancia de los gestoles que nosotros tenemos que ponerlo por los LOA. Por no poder hacer cortocircuito va a ser un reordenamiento de las instrucciones. Después vienen los por branch. Fíjense cómo los por branch, ¿no es cierto?, son importantes y influyen, pero los que más influyen son los de punto flotante, porque los de punto flotante necesitamos muchos ciclos para hacer las instrucciones y no podemos hacer nada entre tanto, ¿sí? Y después tenemos gestoles estructurales, que son estos rositas que están acá, que nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, que son que también los hemos tenido que meter porque no nos hay forma de alcanzarlo y queremos que las instrucciones en el fondo salgan en orden.